Ya, entonces hoy nos corresponde nuestra última clase, donde vamos a hablar un poco, ya que hemos expresado esto de RNA, vamos a hablar de los procesamientos que muchos de ellos sufren, tanto los RNA mensajeros principalmente, pero también nos vamos a detener un poco en lo que son los RNA ribosomales y los de transferencia. Entonces estábamos viendo en este proceso, ¿no es cierto?, de la transcripción, donde producíamos ciertas moléculas de RNA. Vamos a revisar un poco algunos videos de nuestra clase anterior que no tuvimos ciertos problemas, ¿no es cierto?, en la presentación, así que vamos a revisar también nuevamente estos conceptos. Y esto es para poder ilustrarles las diferencias que tenemos entonces en lo que es la transcripción entre eucariontes, ¿no es cierto?, y procariontes, ¿no? Y donde habíamos dicho, ¿no es cierto?, que los procariontes, el proceso de la transcripción es mucho más simple, lo revisamos bastante extenso en nuestra clase pasada, y hablábamos, ¿no es cierto?, que existen diferentes elementos, ¿no es cierto?, en las regiones promotoras de los genes de eucarionte, donde se producía una molécula de mRNA, y esta molécula era traducida casi simultáneamente. Donde ocurre el procesamiento, entonces, es en eucariontes, y aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es que por la estructura propia de los genes de eucarionte tenemos intrones, y estos intrones tienen que ser removidos por una maquinaria, ¿no es cierto?, que se llama el empalmosoma. Eso lo habíamos revisado en nuestra clase anterior. Hoy día vamos a ver esto en un poquito más de detalle. Pero este mRNA, ¿no es cierto?, de eucarionte sufre dos modificaciones adicionales a la escisión de intrones, que es la introducción del capuchón de 7-metilguanilato y la poliadenilación. Una vez que este mRNA está maduro, entonces recién es exportado al citoplasma, ¿no es cierto?, para su traducción. Y el proceso de traducción, entonces, lo van a ver ustedes con el profesor Patricio Rego en las clases siguientes. Bueno, habíamos hablado de que esta es la estructura del gen, esto ya es un conocimiento revisado, pero aquí lo que queremos entonces hacer hincapié, queremos enfatizar, es la presencia de los intrones, ¿ya? Esto es lo que nosotros vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, cuál es a través de qué mecanismo, ¿no es cierto?, se produce lo que denominamos el procesamiento de los mRNA mensajeros, en la cual somos capaces entonces de eliminar estas regiones que intervienen el mensaje, y de esa manera podemos generar un marco de lectura continuo para que, ¿no es cierto?, este mRNA, una vez que haya madurado, entonces sea traducido a proteínas, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos hoy día, bueno, estudiar, cómo se producen estas modificaciones, cosa de tener un gen con un marco de lectura, ¿no es cierto?, continuo, y nos va a dar origen, ¿no es cierto?, una vez traducido a la proteína que va a producir ciertas funciones dentro de la célula. Este era vamos a ver si podemos, veamos si es que funciona de esta manera, o se perdió. Esto supuestamente era déjeme ver si es que... me imagino yo que probablemente es la presentación, ¿no? Vamos a ver la presentación. Me parece que hay incompatibilidad una vez que empieza a usar la plataforma Teams, porque esto ayer me funcionaba sin ningún problema, y lamentablemente hoy día no me funciona. Había dejado incluso la clase preparada con todos los videos. De todas maneras, los videos están en la plataforma, y la información, ¿no es cierto?, que queremos ver había sido vista anteriormente. Le pido mis disculpas, creo que esto ya escapa a mi
posibilidad de poder arreglarlo. Me parece que tendría que salirme de la clase y tratar de entrar de nuevo, y no quiero hacer eso. Sí que le pido mis disculpas por la no presentación de los videos. Los videos sí están en la plataforma, están en ambas plataformas. Y este es el video de la expresión del gen, donde básicamente se muestra el reclutamiento de los factores de transcripción, ¿no es cierto?, en la región promotora, el posterior reclutamiento de la RNA polimerasa al sitio de inicio de la transcripción, formando el complejo de inicio de la traducción, y luego, ¿no es cierto?, se inicia la síntesis del mRNA mensajero cuando se produce el escape de la RNA polimerasa del promotor. Y en este video entonces se muestra los tres procesos que vamos a ver un poco más en detalle hoy día, que es los procesos de la introducción del capuchón de 7-metilguanilato, la decisión de los intrones y la poliadenilación. De todas maneras, esto igual lo vamos a revisar en la diapositiva siguiente. Pero ustedes tienen la animación en la pantalla. A ver, déjenme ver si es que puedo hacer algo diferente. Probablemente podemos quizás hacerlo de esta manera. Por alguna razón no me permite mostrar las películas. Déjenme ver si lo puedo hacer de otra manera. Synthesis of an mRNA. Interesante. Ya, no lo voy a intentar porque no me deja presentar absolutamente nada excepto la clase. Todos los softwares para poder mostrar los videos, ¿no es cierto?, no los toma el Teams. Parece que hay un problema con el software. Ya, entonces no vamos a gastar más tiempo en eso. Bueno, una de las primeras modificaciones entonces que le ocurren a estos mRNA mensajeros, entonces, ¿no es cierto?, es introducir el capuchón de 7-metilguanilato, eliminar los intrones y la poliadenilación. Entonces, la primera de ellas es introducir este residuo de 7-metilguanosina. Esta es la estructura, ¿no es cierto?, del capuchón de 7-metilguanilato. Y aquí lo que ocurre, joven, entonces, es que se le introduce este nucleótido en el extremo 5' del mensaje. Entonces, el mensaje, ¿no es cierto?, tiene esta estructura en el 5' una vez que ha sido sintetizado, una vez que está siendo sintetizado en realidad el transcrito. Y lo primero que ocurre entonces es que hay una fosfatasa que saca, ¿no es cierto?, un primer fosfato acá. ¿Ya? Entonces luego hay una transferasa, una guaniltransferasa, que va a introducir entonces un nucleótido para poder formar este puente, que se llama puente 5' trifosfato. ¿Ya? Y entonces ustedes se fijan, queda como invertido aquí el nucleótido, y esto es, si ustedes se fijan, este sería como el extremo 3'-hidroxilo de un ácido nucleico, y esta es una manera que lo ocupa el sistema, ¿no es cierto?, para proteger
proteger el transcrito de 5' endonucleasas, ¿no? Entonces, esta estructura, posteriormente lo que ocurre, después que vienen ciertas metiltransferasas que son capaces de metilar, ¿no es cierto?, la guanina, ¿no es cierto?, y posteriormente también muchas veces los grupos, el carbón 2, ¿no es cierto?, de primer y segundo núcleo también son metilados, ¿no? Entonces muchas veces lo que ustedes ven, ¿no es cierto?, son estas metilaciones en la ribosa, ¿no es cierto?, de los primer y segundo nucleótidos. Entonces toda esta estructura entonces se llama el 7-metilguanilato y esto es reconocido entonces por proteínas, ¿ya? Y de esa manera se protege el mensaje, ¿ya? Esto ocurre, como habíamos dicho en nuestra clase anterior, ocurre mientras está siendo traducido el mensaje, ¿ya? Por factores que van en el dominio C-terminal de la RNA polimerasa. Entonces, el dominio C-terminal de la RNA polimerasa lleva factores que básicamente participan en estas 3 modificaciones posttranscripcionales. Entonces, una vez que se introduce el capuchón de 7-metilguanilato, después lo que tenemos que hacer es eliminar los intrones, ¿ya? Y, como habíamos dicho, los intrones, una de las razones por las cuales se ha hipotetizado que hay intrones es porque, ¿no es cierto?, esto nos permite básicamente combinar diferentes exones y de esta manera tenemos podemos generar, ¿no es cierto?, diferentes tipos de proteína a partir de un solo transcrito, ¿ya? Eso hace, ¿no es cierto?, que con un repertorio bastante limitado de genes, ¿ya?, podemos generar, ¿no es cierto?, una gran variedad de proteínas para poder llevar a cabo todas las funciones, ¿no es cierto?, de la célula. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Esto también era una animación, esperamos que ahora funcione. No funciona. Esta animación ustedes la tienen y aquí lo que se ve, ¿no es cierto?, es el proceso que vamos ahora a ver en mayor detalle de cómo se produce básicamente la unión de este sitio, ¿no es cierto?, donador que se produce durante el empalme, ¿ya? Hay un sitio de ramificación, ¿no es cierto?, y un sitio, ¿no es cierto?, de aceptor, ¿ya? Y aquí hay secuencias específicas entre estas dos regiones que permiten entonces producir el empalme, ¿ya? Entonces, en este procesamiento participa toda una maquinaria de ribonucleoproteínas, ¿ya? Y entonces aquí participan, ¿no es cierto?, todas estas unidades, ¿no es cierto?, que llamamos U1, U2, U4, U6, U5. ¿Ah? Y lo que ocurre entonces es que estas U6, U1 y U5 son ribonucleoproteínas. Entonces, ¿qué queremos decir? Que son proteínas asociadas, ¿no es cierto?, con ácidos nucleicos y en realidad, ¿no es cierto?, es asociado a RNA. Entonces, dentro de los RNA que vimos que la célula es capaz de producir, tenemos, ¿no es cierto?, los mensajeros, los de transferencia y los ribosomales que ya hemos visto, pero también hay RNA nucleares pequeños y los nucleolares pequeños. Y los RNA nucleares pequeños son parte de esta, ¿no es cierto?, de esta maquinaria que llamamos el empalmosoma, y aquí tenemos la ribonucleopartícula U1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando tenemos un exón, ¿no es cierto?, existe un borde exón-intrón donde hay ciertas secuencias que son conservadas, hay una cierta conservación de esta secuencia, igual, ¿no es cierto?, en el sitio aceptor, y aquí si ustedes se fijan tenemos, ¿no es cierto?, un sitio donde hay una adenina, que es un sitio de ramificación, se le llama. Entonces lo que ocurre es que las ribonucleoproteínas van a reconocer estas secuencias que son importantes para poder remover el intrón, ¿ya? Entonces la remoción de los intrones tiene que ser extremadamente precisa para poder, entonces, ¿no es cierto?, tener un mensaje continuo una vez que el RNA haya madurado, ¿ya? Y quienes se preocupan, ¿no es cierto?, de reconocer este borde, ¿no es cierto?, son estas ribonucleoproteínas. Entonces, aquí tenemos, entonces, ustedes se fijan, este es el sitio con esta secuencia, ¿no es cierto?, que primero es reconocida por esta ribonucleoproteína U1, ¿ya? El sitio de ramificación es reconocido por esta proteína, que es la proteína BBP, que significa Branch Binding Protein, ¿ya? Y la partícula U2AF, ¿ya? Esto, una vez que se ha reconocido, se reemplaza por la ribonucleoproteína U2, ¿ya? Y entonces aquí ocurre entonces un rearreglo de diferentes ribonucleoproteínas y lo que va a ocurrir entonces es una transesterificación donde el sitio donador ataca esta adenina y se produce esta estructura de lazo, ¿ya?
Y esto deja, ¿no es cierto?, un 3'-hidroxilo, y este 3'-hidroxilo entonces ataca el sitio aceptor, y de esa manera entonces logramos sacar el intrón del transcrito y se produce entonces un mensaje continuo, ya, por lo menos, ¿no es cierto?, en esta región del transcrito. Todo esto ocurre mientras el RNA está siendo sintetizado. Entonces, hay varias cosas que rescatar acá. Primero, ¿no es cierto?, es que este proceso es básicamente mediado por esta maquinaria que es el empalmosoma. El empalmosoma es la maquinaria que permite sacar los intrones. Y segundo, ¿no es cierto?, lo que es importante es que, a pesar de que aquí participan ribonucleoproteínas, ¿ya?, el proceso, ¿no es cierto?, de la catálisis propia de la excisión de los intrones, ¿no es cierto?, es catalizado por los RNA de estas partículas. Entonces, esto ya empieza entonces a entrar aquí el concepto de lo que vamos a hablar un poco hoy día, que son las ribosimas, y de los cuales, ¿no es cierto?, existen estos RNA catalíticos, y la excisión de intrones, ¿no es cierto?, la catálisis de la excisión de intrones también es mediado por RNA. Entonces, esto es, como ustedes pueden ver, este es el proceso por el cual este proceso por el cual la ribonucleopartícula 1, ¿no es cierto?, reconoce esta secuencia, ¿no? Y en todo esto hay rearreglos. Esta ribonucleoproteína, ¿no es cierto?, es como que este sitio es chequeado 2 veces por las ribonucleoproteínas, y en todo esto se hace con gasto ATP, ¿ya? En la escisión del intrón, en la catálisis de la escisión del intrón en sí, no utiliza ATP, pero sí en el arreglo, ¿no es cierto?, y en el chequeo de estos sitios sí hay gasto ATP. Lo mismo, ¿no es cierto?, cuando se reconoce el sitio de ramificación, ¿no es cierto?, donde está la adenina que va a participar en el proceso de transertificación. También ahí, entonces, primero se une la proteína PPP, y luego, ¿no es cierto?, la ribonucleoproteína U2, y aquí también, entonces, hay un gasto de ATP. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado? Lo que se logra, entonces, ¿no es cierto?, en todos estos es poder poner en proximidad el sitio donador, ¿no es cierto?, con esta adenina, y entonces aquí ocurre, ¿no es cierto?, la reacción de transesterificación, y luego, ¿no es cierto?, el 3'-hidroxilo del exón 1 ataca, ¿no es cierto?, el sitio 2. Y si ustedes se fijan, hay todos estos rearreglos entre las ribonucleopartículas, ¿no es cierto?, y el RNA, para poder llevar a cabo entonces esta catálisis. Y esta catálisis, ¿no es cierto?, es lo que decimos que está llevado a cabo por el RNA de las ribonucleopartículas y del RNA mensajero. Entonces, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan aquí, y en todo este proceso entonces ocurren 2 reacciones de transesterificación, y estas son las reacciones, ¿no es cierto?, que las muestra el video, así que les recomiendo que vean el video. Entonces, esta es la reacción de transesterificación 1, y esta es la reacción de transesterificación 2. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo a través del cual el empalmosoma es capaz de sacar los intrones. La gran mayoría de los genes utilizan el mecanismo, ¿no es cierto?, donde participan las ribonucleopartículas que hemos revisado. Sin embargo, hay un segundo set de genes que es mucho menor. Entonces, este sistema le llaman el mayor, porque la mayoría de los genes son procesados a través de esto. Pero hay otros genes, ¿no es cierto?, que utilizan otras ribonucleopartículas, ¿ya? Estas son las que le llaman el tipo U12, porque estas partículas, ¿no es cierto?, han sido denominadas, ¿no es cierto?, con otros nombres, y entonces este es un set mucho más reducido de genes que los cuales son procesados por esta variación, ¿no es cierto?, del empalmosoma. Pero el mecanismo es básicamente el mismo, ¿no es cierto? Ambos significan, ¿no es cierto?, que aquí tenemos 2 reacciones de transesterificación, lo que cambian son un poco las ribonucleopartículas, ¿ya? Y hay ciertas especies, como los tripanosomas, ¿no es cierto?, ciertos fagos, y también, me parece, en ciertas plantas, donde ocurre lo que se llama ¿cómo se llama?, remoción en trans. Entonces, si ustedes se fijan, aquí cuando nosotros sacamos el intrón, aquí hay un empalme de estos 2 exones, pero estos 2 exones son parte de la misma estructura del mismo transcrito. Como son parte de la estructura del mismo transcrito, entonces, ¿no es cierto?, aquí hablamos, ¿no es cierto?, que este proceso, ¿no es cierto?, es en cis, ¿ya?
Sin embargo, aquí lo que ocurre, sobre todo en tripanosomas, ¿no es cierto? La mayoría de los genes tripanosomas se expresa, ¿no es cierto?, un transcrito en un mensajero y otro transcrito en otro mensajero. Y esos dos también son empalmados, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, con una maquinaria más o menos similar, pero al ser, ¿no es cierto?, transcritos de diferentes genes, los cuales son unidos por este empalmosoma, ¿no es cierto?, aquí hablamos, ¿no es cierto?, que existe este proceso que lo llamamos en trans, ¿ya? Pero esto es propio, ¿no es cierto?, de ciertos protozoos, como el tripanosoma, y no es la regla, ¿no es cierto?, general en eucariontes. Lo que sí puede ocurrir, ¿no es cierto?, una vez que se realiza eso, es, si ustedes se fijan, es que se pueden generar mutaciones en la secuencia y esas mutaciones entonces pueden generar anomalías, ¿no es cierto?, en lo que es la expresión de ciertos genes. Entonces, hemos dicho que el borde intron-exon, ¿no es cierto?, hay ciertas secuencias que tienen que ser conservadas y, por supuesto, ¿no es cierto?, pueden generarse mutaciones y cuando se generan mutaciones, por ejemplo, que destruyan el sitio, entonces lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que esta maquinaria es bastante flexible, el empalmosoma, ¿no es cierto?, si el sitio desaparece, entonces busca el otro sitio receptor y aquí entonces lo que se produce es un salto de este exón durante el procesamiento. Eso ocurre, ¿no es cierto?, cuando hay nucleótidos, ¿no es cierto?, que cambian y destruyen el sitio receptor, ¿ya? También pueden haber mutaciones, ¿no es cierto?, que creen un nuevo sitio, ¿ya? Y en este caso, si ustedes se fijan, se produce este procesamiento en forma normal y este segundo procesamiento, en vez de hacerlo en este sitio, lo hacen en un sitio creado, ¿no es cierto?, de una mutación. Eso implica, ¿no es cierto?, que se va a generar una proteína, ¿cierto?, con una secuencia, ¿no es cierto?, adicional acá y, por supuesto, eso puede tener cierta problemática. Y dentro de los mismos intrones se pueden generar sitios nuevos de sitios donadores y aceptores nuevos, ¿no es cierto? Y eso puede dar origen a un transcrito, ahora con una secuencia completamente nueva. Entonces, esto dice, ¿no es cierto?, que esta maquinaria es bastante flexible y que puede... y se cree, ¿no es cierto?, que evolutivamente mecanismos como estos probablemente dieron origen a nuevas partes de proteínas. Esto es para ver, ¿no es cierto?, cómo se controla el empalmosoma, porque lo que hemos visto, ¿no es cierto?, que hay ciertos genes que pueden ser procesados en forma diferente. ¿De qué depende de que un gen sea procesado en forma diferente o no? O sea, es decir, que se incluyan ciertos exones en el transcrito maduro y otros no, depende un poco, aparentemente tiene que ver con la velocidad del proceso de la transcripción. Y eso depende probablemente, ¿no es cierto?, eso probablemente está definido en célula específica o tejido específico. Pero eso es un mecanismo, ¿no es cierto?, que está en activa investigación y todavía no sabemos muy bien cómo la célula decide qué exón va a incorporar y no va a incorporar. Pero tenemos ciertas ideas que aparentemente la velocidad del proceso de transcripción juega un rol en ello. Lo otro es que el tamaño de los exones en promedio si revisamos, ¿no es cierto?, en eucariotes, el promedio son aproximadamente 150 nucleótidos el tamaño del exón. ¿Ya? Entonces, se ha propuesto que esta uniformidad del tamaño del exón juega un rol en el empalmosoma para producir el corte y el palme en forma específica. ¿Ya? Los intrones pueden ser extremadamente largos, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? El promedio de los intrones es del orden de 100 a 2000 pares de base, pero hay intrones que pueden ser más de 100.000 pares de base. ¿Ya? Creo que en ciertas imágenes que les he mostrado anteriormente presentamos esto. Y lo que va a ocurrir entonces es que, aunque los intrones, ¿no es cierto?, tengan diferentes tamaños, el tamaño del exón es más o menos constante. Y dice entonces que la uniformidad del tamaño del exón, hay toda una hipótesis, ¿no es cierto?, que dice que de eso le ayuda al empalmosoma a reconocer, ¿no es cierto?, los exones y producir este empalme. Entonces, aquí hay unas proteínas, ¿no es cierto?, que son unas proteínas que se llaman SR. Estas proteínas son ricas en argininas en serinas y argininas, por eso se llaman proteínas SR. Y estas proteínas, ¿no es cierto?, son fosforiladas. ¿Ya? Hay una serie de quinasas, las SRPK quinasas, que son capaces de fosforilar estas proteínas y estas SRP quinasas juegan un rol importante en este proceso de excisión de exones.
perdón, de excreción de intrones. ¿Ya? Entonces, estas proteínas son capaces de unirse y reconocer, ¿no es cierto?, los ORF, ¿ya? Y ayudan a posicionar, entonces, las ribonucleoproteínas a estos sitios borde intronexón. Entonces, la hipótesis, ¿no es cierto?, de que estas proteínas ayudan a marcar, ¿no es cierto?, estos sitios de empalme. Entonces, como ustedes pueden ver, una vez que el transcrito está siendo sintetizado, inmediatamente se empieza a asociar con estas proteínas. La mayoría de los intrones son clivados cotranscripcionalmente, ¿ya? Algunos no, pero la gran mayoría sí. Y entonces, ¿no es cierto?, el RNA que se empieza a generar entonces va a estar siempre básicamente unido a proteína, ¿ya? Hay una serie de intrones, ¿no es cierto?, que son autoempalmables. Esta imagen que usted tiene aquí es la tetraimena, es un protozoo, ¿no es cierto?, que tiene ciertos intrones que son capaces, ¿no es cierto?, de autocatalizar su propia excisión, ¿ya? Generalmente este proceso está ayudado por ciertas proteínas, pero se ha visto, ¿no es cierto?, in vitro, que estos procesos pueden ser completamente llevados a cabo nada más por la propia molécula de RNA. ¿Ya? Entonces se habla, ¿no es cierto?, que estos intrones son autocatalíticos, y existen dos tipos, el grupo 1 y el grupo 2. ¿Ya? En el grupo 1 lo que ocurre es que se recluta una guanosina, ¿no es cierto?, al intrón que se va a remover. Por supuesto, ¿no es cierto?, eso es reclutado porque existe una estructura tridimensional que es capaz de captar esta guanosina, y lo que ocurre entonces es que esto hace como el sitio de ramificación anteriormente que habíamos hablado, la adenina, y se produce entonces la reacción de transcertificación, ¿no es cierto?, con el sitio donador acá. Y posteriormente entonces este 3'-hidroxilo ataca, ¿no es cierto?, el sitio donador, y de esa manera se produce el empalme y la eliminación de este intrón. ¿Ya? En el grupo 2 de estos intrones autoempalmables, aquí, y esta adenina, entonces, ¿no es cierto?, al igual que lo hemos visto anteriormente, produce la primera reacción de transcripción, produciendo esta estructura de lazo, y luego el 3'-hidroxilo es capaz de interaccionar con el sitio receptor, ¿no es cierto?, en el 3'. De esa manera, entonces, se elimina el intrón y queda esta estructura de lazo. Entonces se cree que los intrones en eucariontes han derivado la maquinaria que, ¿no es cierto?, que acabamos de revisar hace un rato atrás, han evolucionado a partir de estos grupo 2 de intrones autoempalmables. Entonces, de esa manera es como eliminamos los intrones, ¿no es cierto?, de los mensajes, y como lo habíamos dicho, de que son signos, ¿no es cierto?, muchas veces, ¿no es cierto?, del tejido en el cual se está expresando. Eso implica, ¿no es cierto?, que diferentes tejidos van a producir desde el mismo gen diferentes mensajes con ciertas variaciones en la secuencia aminosídica de las proteínas, y eso le va a dar una funcionalidad diferente a esa proteína en ese tejido comparado con otro tejido. Y el último proceso, ¿no es cierto?, que vamos a ver es la modificación de poliadenilación, ¿ya? Si nosotros vamos a ver nuestra estructura del gen, vemos que una de las últimas señales que se encuentra en el extremo 3' es la señal de poliadenilación. Esta señal de poliadenilación es la señal AAUAA. Esta señal, entonces, lo que estimula, ¿no es cierto?, es el corte del mensaje, ¿ya?, y la poliadenilación de ese mensaje, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, entonces, este es una señal de corte y poliadenilación, y no es una señal de término. Esto es extremadamente importante que lo diferencien, ¿no es cierto?, porque habíamos visto que en el caso de los procariontes habían ciertas secuencias, ¿no es cierto?, que permitían terminar el mensaje. Porque en la transcripción, ¿no es cierto?, en eucarionte no se sabe dónde termina. Se supuestamente termina a unos 2.000 o 3.000 pares de base corriente abajo del sitio de poliadenilación, pero no sé, los sitios precisos donde termina la poliadenilación, ¿no es cierto?, no está determinado en eucarionte. Entonces, lo que va a ocurrir, entonces, es que esta señal permite, entonces, el reclutamiento de los factores, ¿no es cierto?, que estimulan el corte, y factores que estimulan, ¿no es cierto?, la poliadenilación y corte, ¿ya? Todos los factores están unidos, ¿no es cierto?, en el dominio C-terminal de la RNA polimerasa, ¿no es cierto?, que habíamos dicho que este dominio está fosforilado y estos factores se unen a él.
¿ya? Y cuando aparece la señal de poliadenilación, entonces estos factores son reclutados en el RNA, se produce el corte, aproximadamente unos 20-25 pares de bases corriente abajo del sitio de poliadenilación, y entonces aquí se recluta una enzima que se llama la poliadenilpolimerasa, conocida como la PAP, y esta enzima entonces en el extremo 3' que queda del corte, produce entonces la poliadenilación de ese mensaje, donde se añaden residuos de adenina, ¿no es cierto?, en forma continua, y se añaden del orden de 200 a 300 nucleótidos de adenina en el 3' terminal del mensaje. Entonces, una vez que este RNA es poliadenilado, existen proteínas, ¿no es cierto?, que recuerdan el mensaje, entonces de esa manera se protege este mensaje de la degradación. Una vez entonces que si ustedes se fijan, entonces una vez que tenemos el RNA van a estar unidos, ¿no es cierto?, a ribonucleoproteínas, ¿no es cierto?, a proteínas que se unen al poli-A y a las proteínas que se unen al capuchón. De esa manera este mensaje entonces es enviado a través del poro nuclear, ¿no es cierto?, al citoplasma, y en el citoplasma entonces muchas de estas proteínas son intercambiadas ahora por los factores de inicio de la traducción, y entonces aquí estos factores de inicio de la traducción van a reclutar a las unidades del ribosoma, que van a empezar a escanear este mensaje para establecer el sitio de inicio de la traducción. Y eso ustedes lo van a revisar en la próxima clase con el profesor. Una de las cosas entonces es que muchos de ellos esta capacidad autocatalítica, y en los intones, en eucariontes, quienes catalizan el proceso de escisión y empalme de los exones es el RNA. Eso, junto con este hallazgo, ¿no es cierto?, de la RNA-SAP, dieron este concepto, ¿no es cierto?, de que básicamente existe cierto RNA que tiene actividad catalítica. Esto fue una sorpresa, esto fue más o menos, ambos procesos fueron descubiertos en forma simultánea, y en el caso de la ribonucleasa P, era una enzima, ¿no es cierto?, que se había estudiado porque los RNA de transferencia, una vez que son sintetizados, tienen que ser procesados, hay una secuencia líder en el extremo 5' de los RNA de transferencia que se procesada, ¿no es cierto?, que se llama la RNA-SAP. La RNA-SAP está presente básicamente en casi todos los organismos vivos. Hay ciertas, altamente tras de la especie, y lo que hace esta ribonucleasa es básicamente cortar esta secuencia líder en el procesamiento de estos RNA. Tiene 2 días, porque al ser, ¿no es cierto?, un RNA que está presente en todas las células, hoy en día, cuando ustedes hacen el examen de COVID, uno de los RNA que se detecta de COVID es también de la ribonucleasa P. ¿Y por qué hablamos de la ribonucleasa P? Porque, bueno, lo que hace esta funcionalmente, una de las funciones biológicas de esta RNA-SAP es básicamente eliminar esta secuencia líder, y durante mucho tiempo se estudió y se había visto que era una ribonucleasa, era proteína asociada, ¿ya? Y el año 83, ¿no es cierto?, este señor Sidney Altman descubrió que el RNA presente en la ribonucleasa P, ¿no es cierto?, es su unidad catalítica de la enzima. Este fue el primer concepto, ¿no es cierto?, de riboenzima claramente establecido, ¿ya? Entonces la ribonucleasa P es un RNA catalítico, donde quien produce la catálisis y el procesamiento de este RNA es el RNA, las unidades de RNA de la RNA-SAP. Entonces, como es una molécula de RNA que está presente en todas las células, ¿ya?, es súper útil utilizarlo, ¿no es cierto?, como control del ensayo del COVID. Entonces, ¿no es cierto?, cuando ustedes le toman una muestra para poder hacer el PCR de COVID, lo que se determina también es si está presente en esa muestra la ribonucleasa P, porque está presente en todas las células. Por lo tanto, si la muestra fue bien procesada, fue bien extraída y fue bien determinada, una de las características dentro del control del examen de COVID es poder determinar que está presente en esa muestra el gen de la ribonucleasa P. Entonces, para poder decir que una persona es COVID positiva, tiene que tener la ribonucleasa P positiva y 2 genes virales también positivos, ¿verdad? 1 o 2 genes.
Si es que los genes virales salen positivos y la RNA-SAP está negativa, ese ensayo, ¿no es cierto?, probablemente se tiene que repetir, pero no se puede decir, ¿no es cierto?, que es positivo, porque eso podría ser un falso positivo, puede haberse introducido una contaminación, ¿no es cierto?, en el ensayo. Entonces, eso es importante, ¿no es cierto?, y es relevante en lo que está pasando estos días con la pandemia, pero, ¿no es cierto?, deriva, ¿no es cierto?, de que esta es un RNA catalítico que está presente, ¿no es cierto?, en diferentes especies, desde bacterias, ¿no es cierto?, hasta nuestra especie. Esta es la estructura, si ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, del RNA. Aquí se presenta, ¿no es cierto?, el sitio activo, y aquí lo que ustedes ven en azul es básicamente la proteína asociada a esta RNA. De una sola hebra, tiene ciertas regiones de autoapareamiento, como ustedes pueden ver acá, y genera entonces esta estructura, como ustedes ven aquí, con este elemento, ¿no es cierto?, que sobresale acá. Y entonces, lo que se ha hecho es que de esta manera el RNA entonces toma una estructura tridimensional y es capaz de hacer catálisis. Esto, por supuesto, fue un concepto, ¿no es cierto?, extremadamente importante en la época. Esto fue, como ustedes pueden ver, este fue un paper publicado en los años 80, y al principio un montón de gente lo tomó con bastante escepticismo de que pudiesen haber RNA catalítico, porque básicamente quienes producen la catálisis, ¿no es cierto?, hasta ese momento eran principalmente las proteínas. Y una vez que esto fue básicamente establecido, ¿no es cierto?, Sidney Altman, ¿no es cierto?, ganó el premio Nobel, ¿no es cierto?, por el descubrimiento de estas ribosimas, y básicamente a partir de esto, ¿no es cierto?, se genera la hipótesis del mundo de RNA, ¿no es cierto?, la evolución de la vida, que donde probablemente la molécula que acarreaba la importación también tenía ciertas capacidades catalíticas y funcionales, y de ahí entonces proviene todo este proceso, ¿no es cierto?, de que existen ribosimas. Hoy en día se han creado diferentes ribosimas, incluso algunas de ellas artificiales, que son capaces de establecer diferentes catálisis, ¿no es cierto?, ya sea ligación, escisión de RNA, y existen varios ejemplos de ello en la literatura, pero este fue el primero, ¿ya? Cuando se hablaba, ¿no es cierto?, de la autoescisión de los autocatalíticos, pero como el intrón se procesa a sí mismo, una de las características de los catalizadores biológicos es que el catalizador ayuda a que la reacción química ocurra más rápido, pero termine intacto, ¿no es cierto?, después del proceso, ¿no es cierto?, de catálisis. Por lo tanto, ¿no es cierto?, los intrones no eran en sí, ¿no es cierto?, enzima, ¿no?, o ribosima, a pesar, ¿no es cierto?, que tenían esta actividad catalítica. En cambio, esta RNA-SAP, ¿no es cierto?, permanece intacta, ¿no es cierto?, al final del proceso, y esto fue el primer ribosima realmente establecido. Los tRNA también son modificados, ¿no es cierto?, no solamente en el extremo 5', como hemos visto por la RNA-SAP, también se le tienen que sacar ciertas secuencias, ¿no es cierto?, y estos son procesados por enzimas. Hay ciertas secuencias que tienen que ser escindidas en ciertos loops de los RNA de transferencia, y esos también son modificados por diferentes endonucleáceos. Ahora vamos a hablar de los RNA ribosomales. Los RNA ribosomales, ¿no es cierto?, también son producidos en gran cantidad. Si ustedes toman en cuenta, básicamente el 99% son principalmente ribosomales. La cantidad, se supone que una célula usa del orden de 10 millones de ribosomas durante su ciclo de vida, y entonces tienen que ser transcritos, ¿no es cierto?, activamente. Lo que ustedes ven aquí, esta estructura, ¿no es cierto?, que hemos visto anteriormente, que son como arbolitos de Pascua, hojas de lecho, le llaman algunos, ¿ya? Son los RNA, genes de RNA ribosomal, ¿no es cierto?, que siendo transcritos, ¿no es cierto?, activamente, ¿no es cierto?, por diferentes polimerasas para poder cumplir con la demanda de la síntesis de proteína que tiene la célula. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en la célula existen diferentes copias de genes de RNA ribosomales para producir la cantidad de RNA ribosomales necesarios para los requerimientos de las células, tanto en procarionte como en eucarionte. Entonces no existe un solo gen para los RNA ribosomales, sino que existen varios que son transcritos activamente. Y estos
transcripción, ¿no es cierto?, el procesamiento de la RNA y el ensamblaje en ribosoma, ¿no es cierto?, ocurre en el nucleolo, ¿ya? En el nucleolo son estos subcompartimentos que encontramos, ¿no es cierto?, en el núcleo. Entonces aquí tenemos la estructura de los ribosomas, ¿no es cierto?, en procarionte y eucarionte. Por lo tanto, ustedes van a revisar esto con mayor detalle en la próxima clase con el profesor Orrego. Pero, ¿no es cierto?, lo que aquí tenemos, ¿no es cierto?, son los ribosomas de procarionte y eucarionte, y diferentes. Aquí, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, estas unidades, el ribosoma 70S y el de procarionte 70S y el de eucarionte 80S. ¿Ya? Entonces, ustedes se fijan, tienen pesos moleculares diferentes y están compuestos, ¿no es cierto?, por diferentes proteínas y diferentes RNAs también. ¿Ya? En el caso del RNA procarionte, ¿no es cierto?, son 3 RNA ribosomales, en el procarionte son 4. ¿Ya? Y esto entonces se ensambla, ¿no es cierto?, con diferentes proteínas, ¿no es cierto?, para producir las unidades de 50S y 30S. ¿Ya? Estas unidades son unidades, la S es la unidad de sedimentación, ¿no es cierto?, que deriva, ¿no es cierto?, de los procesos de purificación de estos ribosomas que tienen que ser procesados por ultracentrifugación, ¿no?, y purificados por ultracentrifugación. Entonces, y estos factores, como ustedes pueden ver, no son aditivos, ¿no es cierto?, porque el coeficiente de sedimentación depende también de la estructura de lo que se esté sedimentando. Entonces, por eso que 50 más 30 nos dan 80, ¿no es cierto?, y el resultado es 70S. Entonces, estos diferentes RNA tienen diferentes, ¿no es cierto?, coeficientes de sedimentación, y eso les ha dado, ¿no es cierto?, los diferentes nombres de estos RNA, ¿no es cierto? Tenemos el RNA de 5S, 23S y 16S. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, son moléculas de RNA de diferentes tamaños. Por lo tanto, cuando uno aísla RNA de las células, ¿no es cierto?, una manera de poder ver si la integridad del RNA es purificado, porque el RNA es muy fácil de ser degradado por el RNasa, ¿no es cierto? Si uno quiere ver que el RNA que obtuvo es intacto, uno finalmente va a determinar la estructura, ¿no es cierto?, del RNA de 23 16S, que uno ve un par de bandas en los genes. Entonces, lo que es cierto, entonces, diferencia más de procariontes y eucariontes. Esto ha sido explotado en un comienzo, ¿no es cierto? La mayoría de los antibióticos actuaban a nivel del ribosoma, interaccionando con el ribosoma, inhibiendo la síntesis de proteína en procarionte, pero no en eucarionte. Entonces, la mayoría de los antibióticos antiguos, como la tetraciclina, el coranfenicol, básicamente iban a actuar a nivel del ribosoma en procarionte, teniendo la síntesis de proteína, y actuaban de forma específica en el ribosoma de procarionte, no hacia el de eucarionte, y de esa manera, ¿no es cierto?, teníamos un antibiótico que solamente afectaba a bacterias. Entonces, ¿por qué estamos hablando del ribosoma? Porque el ribosoma, ¿no es cierto?, entonces es una ribonucleoproteína también. Si ustedes se fijan, acá tenemos en gris la estructura del RNA ribosomal, y en dorado, entonces, las proteínas asociadas a estas estructuras ribosomales. ¿Ya? Y entonces, si ustedes se fijan, este es el ribosoma. Aquí tenemos la unidad mayor, que está en este verde más claro, y el verde más oscuro sería la unidad menor. Y al interior, entonces, de este ribosoma existen 3 sitios. El sitio E, que es el sitio de salida; el sitio P, donde está un RNA unido a la proteína que se está sintetizando, entonces este se llama el sitio P, porque está el peptidil de RNA en ese sitio; y el sitio A es donde entra el aminoácido, ¿no es cierto?, que se va a utilizar para elongar la cadena de péptido que esté sintetizando. Entonces aquí entra el, ¿no es cierto?, aminoRNA. Entonces, la razón por la cual estamos hablando de esto es porque hoy día sabemos, ¿no es cierto?, que el ribosoma, a pesar de tener proteínas, durante mucho tiempo se pensó que quienes catalizaban el enlace peptídico para sintetizar las proteínas en el ribosoma eran las proteínas asociadas al ribosoma. Sin embargo, hoy día se sabe, ¿no es cierto?, que el sitio catalítico ¿cómo se llama?, del ribosoma está constituido, ¿no es cierto?, por ácidos nucleicos. ¿Ya? Entonces, el ribosoma, hoy día sabemos, aquí hay una animación, ¿no es cierto?, donde le mostramos cómo se sintetizan las proteínas y cómo se produce la reacción, ¿no es cierto?, de formación del enlace peptídico, que se llama la reacción de peptidiltransferasa. ¿Ya? Y esta reacción, entonces, es catalizada por el RNA ribosomal.
Así que, ¿cómo se llama? Eso era un poco para contarles, ¿no es cierto?, que el ribosoma también es una ribosina. Sin embargo, en la formación de estos ribosomas, ¿no es cierto?, el ribosoma se sintetiza ¿cómo se llama?, en eucarionte como un solo precursor, ya es un RNA precursor de 45S, y entonces este tiene que ser procesado, ¿no es cierto?, por diferentes nucleasas para producir el RNA precursor, es sintetizado por la RNA polimerasa 1, ¿ya? Y lo que ustedes ven, que estos triángulos lila y estos círculos rojos, es que hay ciertas bases dentro de este precursor, ¿no es cierto?, que son modificadas. Hay una modificación química en ciertas bases específicas. Y después de eso, entonces, este precursor es clivado, ¿ya?, y produce, ¿no es cierto?, las diferentes unidades del RNA ribosomal. El RNA ribosomal de 5S, ¿no es cierto?, es producido, sintetizado, ¿no es cierto?, por la RNA polimerasa 3, ¿no es cierto? Este se hace en otro sitio, y estos 4 entonces son los que se ensamblan, ¿no es cierto?, tanto en la unidad mayor como en la unidad menor del ribosoma, ¿ya? Ahora, ¿cómo se produce esta modificación química? Esta modificación química, entonces, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que encontramos entonces como uridina o estos nucleótidos metilados, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, y esas modificaciones entonces las introducen ciertas enzimas. Pero estas enzimas, ¿no es cierto?, son capaces de buscar el sitio, ¿no es cierto?, del nucleótido que tienen que modificar dentro del precursor del RNA ribosomal, porque tienen una secuencia de RNA asociada. Entonces son ribonukleoproteínas que son capaces de interaccionar, ¿no es cierto?, con el precursor, y entonces posicionan a la enzima para que produzca la modificación, ¿no es cierto?, de las bases en forma específica. Entonces, estos RNA que están asociados a esta enzima es lo que se llaman los RNA nucleolares pequeños. Entonces se escribe RNA del empalmosoma, porque los RNA del empalmosoma se llaman snRNAs. Entonces, de esa manera se produce entonces la modificación de los ribosomas, y una vez que los ribosomales entonces son madurados, se ensamblan, como ustedes pueden ver en el nucleolo, y las unidades tanto menor o mayor, ¿no es cierto?, entonces son transportados al citoplasma, y en el citoplasma entonces estas dos unidades se ensamblan. Van a ver ustedes la próxima clase cuando revisen el proceso de traducción con el profesor Orrego, se van a ensamblar en las unidades, ¿no es cierto?, de la unidad menor y la unidad mayor en el ribosoma completo, que va a ser utilizado en los procesos de la traducción. Bien, jóvenes, ¿no es cierto? Esa es nuestra última diapositiva. Si tienen alguna pregunta, ¿no es cierto?, trataremos de responderla. De lo contrario, ¿no es cierto?, nuestra clase termina acá. ¿Alguna consulta? No, profe. Ya. Bien, jóvenes, entonces, como les decía, la clase está puesta en ambas plataformas, y, ¿cómo se llama? Están tanto los videos, ¿no es cierto?, que les pido mis disculpas. Aparentemente hay un problema de compatibilidad, voy a ver. Sin embargo, se va a analizar el resto, unamos como curso o un correo, y podemos tener una sesión de preguntas y respuestas para poder arreglarlas. Entonces, dejo esa posibilidad para ustedes. Ustedes, si quieren, pueden hacer uso de ello. Así que eso sería, jóvenes. Que tengan una buena mañana. Ya, profe, chao.